Bienvenidos al movimiento modernizador de la física. Soy José María Arnaiz, fundador del movimiento. La primera pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué la física tiene que modernizarse? En una época en la que vemos que los avances en física son muy relevantes, hablar de modernización parece un poco chocante. Pero es que resulta que la física no ha escrito la primera página de su libro fundacional, porque aunque parezca increíble, no tiene álgebra propia. Es un hecho ostensible. Es como si la matemática no hubiera inventado las operaciones de sumar ni multiplicar. No existiría la civilización. Pues bien, como la física no tiene álgebra, es necesario modernizarla. ¿Existe algún precedente que nos pueda mostrar en qué consiste la modernización de la física? Hay un precedente histórico sensacional. El caso de la matemática en el siglo XIX, cuando se inició un proceso sin precedentes de modernización, que ha producido un sinfín de innovaciones y aplicaciones técnicas que nos han conducido a la prodigiosa sociedad digital que hoy disfrutamos. En aquella época, la matemática estaba centrada en la aritmética que venía de los griegos. El gran salto se produjo cuando una serie de matemáticos muy inteligentes e innovadores se dieron cuenta de que convenía investigar cuáles eran las verdades subyacentes en las operaciones aritméticas, porque les parecía que se trataban de una manera muy superficial con las reglas clásicas. A partir de ese momento, iniciaron un proceso de abstracción, de invención de estructuras algebraicas basadas en una profunda introspección, haciendo un esfuerzo mental de reflexión detallista para descubrir cuáles eran las verdades matemáticas latentes en las operaciones aritméticas, lo que permitió inventar multitud de teorías y estructuras abstractas. Matemáticos como Galois desarrollaron en aquella época la teoría de grupos. Hamilton descubrió los cuaterniones, entes parecidos a los números complejos que se caracterizan porque su multiplicación no es conmutativa, con lo cual Hamilton demostró que las leyes aritméticas no tenían por qué ser inmutables y que podían concebirse otras leyes que no habían aflorado. También en aquella época, otros matemáticos muy importantes, como Gauss y Lobachevsky, desarrollaron espacios geométricos no euclidianos. Fue una novedad excepcional, porque demostró que el espacio geométrico no es un ente invariable, sino que es una construcción lógica que permite variaciones, lo que es muy importante para entender el proceso de modernización que propugnamos con la dismetría. Aproximadamente en la misma época, Cantor desarrolló la teoría de conjuntos, que se ha convertido en la base de toda la matemática moderna. Por su parte, George Boole desarrolló su famosa álgebra, que mantiene una estrecha conexión entre la lógica y el álgebra abstracta, y que es la base de toda la computación moderna y de toda la sociedad digital que disfrutamos en estos momentos. Así pues, el precedente de la matemática es muy aleccionador, porque observamos cómo la transición de la aritmética a la álgebra abstracta produce unas consecuencias, una fertilidad extraordinarias. De manera que es evidente que esa transición, que se inició en el siglo XIX, ha tenido un éxito absoluto. Otra cosa es que este éxito sea conocido a nivel del público en general, pero la realidad es que así es. Sin aquel movimiento de la matemática, desde la aritmética hacia la abstracción, no disfrutaríamos hoy en día de la sociedad digital que lo inunda todo. La sociedad de la comunicación instantánea, de los ordenadores,
de las redes sociales. Todo eso es consecuencia de aquella transición. Ha tenido que pasar un tiempo de maduración y desarrollo, pero la realidad es que esa conexión es indudable y nadie la cuestiona. Por tanto, este ejemplo maravilloso de la matemática es el que nos sirve para comprender en qué consiste la modernización de la física. Parece que la modernización de la física no se hizo en aquella época con la matemática, porque la física no opera con números simplemente, sino con cantidades de magnitudes, que son innúmeras. No se pueden representar con un simple número. Se necesitan un número y una unidad. Se necesitan pares de elementos, por lo que las leyes de composición de la física tienen que tener en cuenta que lo que manejan no son números abstractos únicamente, sino pares de elementos, un número y una unidad. Esta característica de la física quizá fuera la que le produjo esa parálisis en aquel momento en que pudo transformarse con la matemática y no lo hizo, porque esa diferencia suscitó muchos debates filosóficos y entre ellos había incluso quienes opinaban que la física no podía tener un álgebra propia porque la naturaleza innúmera de sus entes, de los entes que configuran las cantidades de magnitudes, no lo permitía. Bueno, pues aquella duda ha quedado resuelta, porque hemos desarrollado la primera álgebra de magnitudes de la historia que utiliza esos pares de elementos que llamamos díadas. Los elementos diádicos tienen su peculiaridad propia y se les combina con leyes de composición específicas, que manifiestan propiedades singulares. De todo ello, resulta una álgebra específica para la física, que llamamos álgebra diádica. En ella, las operaciones no son como las aritméticas, pero sí que mantienen un cierto isomorfismo, es decir, una apariencia formal parecida en algunos aspectos, pero con diferencias sustanciales, como se explica en nuestra obra. Nuestra obra describe la primera álgebra de magnitudes de la historia con elementos diádicos y además nos señala una innovación que ha sido una sorpresa encontrada al desarrollar el álgebra, un gran regalo imprevisto, y es que hemos descubierto que las magnitudes tienen una peculiaridad muy singular, tienen una dimensión que se nos había pasado inadvertida hasta ahora. La dismetría, la dimensión dismétrica de las magnitudes. Y esta característica, este descubrimiento, viene a reforzar la creencia en que la modernización de la física va a tener un efecto deslumbrante. Porque ya, nada más nacer, el álgebra de magnitudes nos proporciona una innovación inesperada que es extraordinaria, sensacional, que permite un horizonte de representación de un universo infinitamente variable que ahora no se puede describir en toda su extensión, porque estamos sometidos a la rigidez de la aritmética. Y para la aritmética, el fenómeno dismétrico es invisible. Así pues, observamos claramente que la modernización de la física es necesaria, que el precedente de la matemática nos predice que va a tener un resultado muy fértil, espléndido, como ha ocurrido con la matemática, y que además refuerza esa creencia en que las innovaciones van a ser infinitas en cuanto los físicos, los matemáticos, los estudiantes, los científicos en general, se pongan a trabajar en esta materia y con estas nuevas herramientas matemáticas que tienen una gran potencia representativa. Por tanto, es claro que la física se tiene que modernizar, sabemos qué tiene que hacer para modernizarse y cómo puede hacerlo, porque todo está escrito en esta obra de 464 páginas.
¿Cómo se puede participar en este movimiento? Pues lo que queda por hacer es divulgación. Hay que informar a la sociedad de lo que es la nueva álgebra diádica de magnitudes y lo que es la dismetría. Se trata de hacer un trabajo de información pública. Los participantes, los fundadores de este movimiento, cualquiera de vosotros que se quiera sumar a él, será fundador, porque estamos en los comienzos de la divulgación. El trabajo científico está hecho en lo fundamental, está escrito, editado y publicado, pero el esfuerzo de divulgación está por hacer. Por eso, cualquiera que entre en estos momentos será fundador y se le reconocerá como tal con un título expedido a su nombre. Por su parte, los fundadores de mérito singular serán mencionados como tales en el texto oficial. Eso es lo que hay que hacer. Lo esencial es divulgar. Si alguien quiere aportar fondos y participar financieramente, puede hacerlo y será muy bienvenido. Pero, aparte de los fondos, que son muy importantes y se utilizarán también para divulgación, lo que buscamos son personas, fundadores, que se conviertan en activistas, en creyentes acérrimos de este movimiento modernizador de la física, convencidos de que es de interés general, de interés mundial, y que tenemos que darlo a conocer para que cualquiera pueda utilizarlo en provecho de las investigaciones y trabajos que realice. Como ejemplo para que entendáis nuestra situación, os informo que estamos en un momento parecido al que experimentó el proyecto Manhattan. No sé si conocéis la historia de este llamativo caso. Fueron los que inventaron la bomba atómica, con las diferencias que mantenemos con ellos, porque evidentemente nuestro movimiento no es destructivo, no es una bomba destructiva, sino todo lo contrario, es totalmente creativo y constructivo. Pero tiene un paralelismo en cuanto al problema que hay que superar. El problema que tenemos que superar es que disponemos de una bomba y no sabemos cómo detonarla. Lo mismo que el proyecto Manhattan. Desconocemos cómo detonarla. ¿Y qué necesitamos para detonarla? Pues necesitamos muchos neutrones, una masa crítica de neutrones que impulse una reacción en cadena que conlleve la explosión de la bomba. Bueno, pues eso es lo que la física necesita. Muchos neutrones, muchos seguidores, muchos colaboradores que divulguen y sean esos neutrones que constituyen la masa crítica y entre todos consigamos que se desarrolle una reacción en cadena y así consigamos la explosión del movimiento, para que se implanten el álgebra diádica de magnitudes y la dismetría, por el bien de toda la física. En eso estamos, en los primeros momentos de la divulgación, y es por lo que la física demanda la colaboración de todos vosotros, y una participación, como os digo, activa. Los fundadores debemos ser verdaderos activistas, creyentes y apóstoles de esta tarea. Así que os pido que os suméis de algún modo al movimiento modernizador de la física. A través de la plataforma podéis hacerlo con sus reglas. Por medio de nuestro correo electrónico podéis contactar directamente y estableceremos los pactos que entre todos estimemos idóneos en cada caso concreto para hacer todo lo necesario que nos lleve a conseguir la expansión del movimiento. En resumen, adhesión, activismo y divulgación. Es, en esencia, lo que hoy os pide encarecidamente la física para modelar el futuro. Muchas gracias por vuestra atención y recordad algo muy importante. Modernizando la física, cambiamos el mundo.